con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Eres un Dios grande, Señor, y gracias, Padre, por toda la gente que enviaste ayer. Gracias, Señor, porque estaba lleno este lugar. Te bendigo, Padre, porque tú eres un Dios poderoso, que pones hambre y sed en la persona que necesita de tu palabra, Señor. Te pido este día, Padre, que tu mano de amor venga a reposar sobre cada uno de nosotros para que seamos personas libres y que como David, Señor, nos pongas el deseo ardiente de adorarte a ti, de acercarnos a ti, Padre, de reconocer esas cualidades tan hermosas que tenía David, Señor, esa obediencia, Señor amado, que tiene el pueblo judío, Señor. Enséñala, Señor, a nosotras. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar. Fíjense, mis hermanos, que siguiendo estudiando esta parte de David, vamos a ver aquí, mis hermanos, algunas cualidades de este varón. Y vamos a ver aquí en el Salmo 139, 23, 24, algo maravilloso que dijo este varón. Y así vamos a revisar un poco de su vida para que observemos que este hombre aprendió algo. La gente cuando tiene conflictos aquí, ¿qué es lo que hace? Se preocupa, se enoja, se pone toda nerviosa y no hace lo de David. David, cuando tenía conflictos, buscaba a Dios, se postraba en su presencia. Y él, mis hermanos, jamás pensó que todo lo que le pasaba en la vida era porque no se lo merecía. Siempre sabía que había un problema que había provocado todo eso. Y miramos su corazón, mis hermanos, cuando este varón, fíjese que me recuerdo de la palabra de Dios, que el que le fue a reclamar su forma de ser y su conducta fue el profeta Natán. Y sabe usted que le puso Natán a un hijo. Y se ve el corazón tan noble de este hombre. Porque si yo le llamo la atención a alguna persona, ¿qué es lo que hace? Empieza a hablar de mí, empieza a decir cosas que nunca dije, ¿verdad? Y este varón no hizo eso. Este varón lo que hizo fue ponerle a su hijo Natán para recordarse de que no tenía que repetir esa historia. Fíjese, porque cuando nosotros aprendemos la lección es cuando cambiamos. Si la gente no aprende una lección, la repite. Oiga lo que le digo, si usted no aprende la lección de estar en un hogar y en vez de darle gracias a Dios por ese padre como haya sido su padre, si fue mal padre, decir gracias, Padre, que me pusiste en esta casa porque estoy aprendiendo el dolor que se sufre siendo un padre como él. Pero usted con Dios, no a su papá. Señor, te doy gracias porque me pusiste en este hogar y me enseñaste que tengo que ser una mujer tranquila, Señor, con espíritu afable, y no que tenga esa conducta aprensiva, agresiva, Señor, que solo me va a llevar a un fracaso. Gracias, Padre. O sea, agradecerle a Dios por esos padres, sea como fuera. De todos modos nos están dando un ejemplo, ¿sí o no? A veces la gente dice, pero mal ejemplo, no, porque depende de usted. Si usted cree, mis hermanos, que ese mal ejemplo le va a servir para aprender una lección, es buen ejemplo. ¿Alguien me entendió con eso? ¿Sí? Entonces, fíjese, vamos a ver aquí en el Salmo 139, 23 al 24. 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y sabe, mis hermanos, por qué le decía David al Señor eso? Porque quería que Dios le advirtiera algo antes de que él llegara a un problema serio. Imagínense quién se atreve a ir a decirle a Dios, Señor, examina mi corazón. Observa, Señor, por favor, y dime qué es lo que estoy haciendo. Necesito cambiar, Padre Santo, quiero cambiar. Mis hermanos, yo cuando leo pues la palabra de Dios y he estado estudiando un tema que quiero dar en la zona 9, me doy cuenta que nos falta tener mucha, como decirle,
como que fuéramos personas muy bondadosas. Nos falta ser bondadosos, nos falta ser benevolentes. Y le estoy pidiendo a Dios con toda mi alma que me dé un corazón benevolente, porque uno se acostumbra a un corazón duro, a un corazón con problemas. Yo digo, Señor, pon en mí benevolencia. Quiero, Señor, tener un corazón que bendiga a los demás, que sea generoso. Necesito, Señor, ese corazón, y lo digo en serio, porque todos necesitamos ese corazón, porque ese era el corazón de David, ese fue el corazón de Abraham, mire, y por eso Dios lo bendijo tanto a ese varón. Ese es un corazón perfecto, porque el corazón perfecto no hace daño a nadie, sino que observa a las personas y quizá les llama la atención, pero no les hace daño. Entonces hay que pedirle a Dios su benevolencia. Entonces aquí oiga que le dice, examina, oh Dios, mi corazón. A ver quién se atreve a ir delante de Dios, Señor, examina mi corazón. Si usted le llegara a decir eso al Señor, empezaría a mostrar Dios sus áreas débiles, ¿sí? Le mostraría aquellas cosas que a usted le hacen tanto daño y a los demás. Le diría, mira, mijo, tenés que cambiar esta forma de ser, porque esa conducta le hiere mucho a tu esposa, o la conducta tuya, mujer, le da mucho dolor a tu marido. Por favor, cámbiala. Yo no te puedo escuchar si tú no cambias, porque yo no voy a oír un corazón que se levanta sus manos con ira y contienda. Entonces es tan interesante que él llegara a decirle a Dios que examinará su corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Oyeron, mis hermanos, mira, Señor, si mis caminos, quiere decir que podía hacer que sus pensamientos lo estuvieran orillando a él a hacer cosas que no quería, porque los pensamientos son los que se empiezan. Por ejemplo, David pues vio a la persona esta, a Betsabé, y la vio. Mis hermanos, si no la ve, no empieza él a maquinar en su mente. Fue a través de verla que empezaron pensamientos en él. Y por eso en otra versión dice, examina, oh Dios, mis pensamientos, porque eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos cambie. Y vamos a leer ahora, mis hermanos, Primera de Samuel, capítulo 18, del 20 al 21. Y vamos a ver cómo opera una persona con el corazón conforme al corazón de Dios. Estamos viendo algunas características de David para que nosotros anhelemos parecernos a él. Anhelemos, mis hermanos, tener esa conducta que tuvo David. Primera Samuel 18:20. Sí. Pero Mical, otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Mis hermanos, ahí David ya era rey, ¿o no? En esa versión, en ese texto, ya era rey, ¿o no? Él ya era rey. Él ya había recibido la unción de rey. Él sabía que si Dios lo había ungido iba a ser rey, porque los judíos tenían claro, cuando llegó, mis hermanos, el profeta Samuel a buscar a los hijos de David, de Elí, el Señor lo ungió a él y dijo que no podía nadie comer hasta que estuviera presente David. Esa era una señal de que él había recibido la unción para ser rey, o sea que él ya era rey. Mis hermanos, hay gente que ni tiene la unción todavía y dice, es que a mí me nombraron profeta, es que a mí me nombraron apóstol. Mis hermanos, con una arrogancia. Fíjese, en vez de sentirse agradecidos con Dios,
si nos llama por lo menos para venir a predicar o desempeñar un oficio en su presencia. Yo me sentí tan feliz cuando el Señor me llamó para que yo predicara en otros lugares. Mis hermanos de la nada me fueron a decir que si quería dar un seminario para esposas de pastores. Yo nunca en mi vida había predicado, pero como he sido atrevida, dije, bueno, pues sí. ¿Y de qué quieren que predique? Pues de los talentos. Yo no sabía ni que eran talentos. Pero yo me sentí honrada, me sentí feliz y agradecida con Dios por el honor que me estaba dando, ¿ves? De estar a su servicio. Ahora uno le habla a la gente, pensará que me va a venir a servir a mí no me va a servir. Es a Dios a quien vamos a servir. Y Él jamás, dice que la Biblia dice que cuando reciba la gente bendición, van a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no, ¿qué? El que no le sirve. Porque el que le sirve a Dios tenemos bendición. Si tenemos un problema, Él es como que fuera nuestro abogado. Y tenemos que estar seguros y convencidos de que así es. Entonces sigamos leyendo. 1 Samuel 18:24. Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Mis hermanos, ¿aquí actuó bien David o no? ¿Quién me dice si actuó bien? Mis hermanos, en mi opinión no, porque si a mí me dicen que haga algo que es para matar a una persona, yo le voy a preguntar a Dios si me lo permite, porque un rey tenía que dejarse guiar por Dios. Cuando somos hijos de Dios, cuando estamos en un puesto así como los que trabajan aquí en la iglesia, no podemos tomar una decisión así a la ligera. Tenemos que preguntarle a Dios si Él nos permite hacer eso. Y yo a los jóvenes les digo con todo mi corazón que aprendan, aunque les parezca una belleza lo que le están proponiendo, dígale a Dios si se lo permite. Pregúntele a Dios. Hasta para escoger una esposa, todo, pregúntele a Dios si es de parte de Dios o no. Después tenemos conflicto, es que ¿por qué Dios a mí me castigó con este varón o esta mujer? Pero nunca le preguntamos a Dios nada, jamás. Entonces no le preguntamos si le queremos echar la culpa de las cosas que nosotros decidimos. Entonces tenemos que consultar con Dios en todo. Mire, hasta un viaje que hagamos, Señor, tú vas a ir conmigo, me acompañas. Si siente paz, pues que le vaya bien, mis hermanos. Disfrute el viaje, ¿eh? Pero tenemos que asegurarnos que tengamos un corazón, ¿cómo? Que ya fue regenerado, ¿eh? Porque si no, nuestro corazón nos va a engañar. Vamos a ver ahora, mis hermanos, a pasar a otra cosa. Mire pues, miremos aquí algo que también los cristianos tenemos que aprender de David. Yo en lo personal he visto que es rara la gente que use armas espirituales. En toda batalla quiere luchar por su fuerza, quiere luchar para sacar a qué empresa adelante, quiere hacer un sacrificio extremo para luchar por una empresa, para llegar a tener dinero. Mis hermanos, usted si confiar en Dios, lo tendría más que todo sin hacer tanta cosa. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Y nos cuesta a veces hasta dar diezmo, ¿fíjense? Porque pensamos que es nuestro dinero, que le tengo que dejar a mis hijos. No, mis hermanos, el dinero es de Dios y nos lo puede quitar cuando se le dé la gana porque es de Dios. Eso sí lo tengo yo muy claro. Fíjese que aquí miramos en 1 Samuel 17 y quiero que observe el carácter de David en todo este proceso, porque este varón era algo extraordinariamente increíble. 1 Samuel 17 del 8 en adelante. 1 Samuel 17, 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere... Mire, aquí quiero yo que observe algo muy serio. Fíjese, pues yo he dicho que cuando yo gané una batalla a nivel de un ministerio, que yo pues pedí a una empresa que me la devolvieran, no ganó nadie la batalla, fue Dios. Ni siquiera puedo decir que yo, porque yo soñé que Dios me decía que llevara testigos y me dijo qué testigos tenía que llevar. Entonces cuando los abogados ganaron la batalla, la abogada, esta señora, llegó para la fiesta de los tabernáculos y siempre llega. Ella sabe que ella no hizo nada. La secretaria del ministro, o sea, pues el departamento legal la llamó y le dijo, mire, presénteme una enmienda jurídica. Entonces, ¿quién ganó la batalla? Dios, mis hermanos, tenemos que aprender a eso. Tenemos que aprender a que cuando usted confía en Dios, la batalla es de Dios. Pero la gente quiere pelear su propia batalla. Tiene un problema en un juzgado, busca el mejor abogado. A mí me decían, cambia abogado. No es que no es el abogado que va a ganar la batalla, es Dios. Y no lo voy a cambiar porque Dios la va a ganar. Y así fue. Entonces, mis hermanos, tenemos que confiar totalmente en Dios. Pero no luchemos con nuestras fuerzas. Es que tengo que estar en la empresa porque si yo no estoy ahí, las cosas no funcionan. Mis hermanos, se lo puede llevar Dios antes de tiempo, para demostrarle que la empresa sigue creciendo con usted y sin usted. Porque así es Dios. ¿Ves? Ninguno somos indispensables en la vida. Somos necesarios, pero no indispensables. Entonces nunca olvidemos eso, que todo viene de Dios. Primera Samuel 17:9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mis hermanos, qué lindo ser uno como Elías, que un día le dijo a un varón a él, deja de turbar a Israel, no soy yo el que lo turba, Señor, es usted. ¿Ya ven? Así tiene que ser uno con la gente. ¿Quién era este rey que contestó eso? A ver, ¿quién le dijo a ese varón, a Elías, que estaba turbando a Israel? ¿El rey qué? Acab, ¿ya veo? Y sin embargo, Elías lo puso en su lugar. Yo no soy el que turba a Israel, sino que eres tú. ¿Y sabe por qué? Porque se había casado con una hechicera. Y a veces queremos echarle la culpa a alguien y nosotros tenemos la culpa por las decisiones que tomamos, porque no le consultamos a Dios nada. Hacemos las cosas creyéndonos que sabemos mucho, y cuando somos hijos de Dios tenemos que aprender a consultar con Dios. Yo en lo personal sí consulto con Dios. Primera Samuel 17:12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abimadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás. Mis hermanos, ahora, ¿por qué cree usted que David, mis hermanos, servía a su papá? ¿Será que todos los hijos sirven a un padre? No, mis hermanos. Usted puede tener unos 3 hijos o 4 y es uno el que a veces le sirve a usted. Es un hijo a veces el que es con usted cariñoso, obediente. Y a veces dicen los hijos: es que mi mamá todo me lo deja a mí. No, es que a veces vemos que son hijos buenos y Dios los va a bendecir por obedientes, mis hermanos, porque no todos los hijos son así. Hay hijos que cuando ya crecen un poquito son groseros y abusivos. Pero mire, David era un guerrero y sin embargo le servía a su padre para ir a dejarle comida a sus hermanos. Vemos que era un siervo de Dios. Él aprendió a ser siervo de Dios desde su niñez. Y eso es bien importante. A la gente que le cuesta servir es porque no ha sido nunca siervo en su casa. A veces yo le pregunto a la gente: mira, ¿y sabes cocinar? No, a mí no me enseñaron a hacer nada. ¿Por qué jamás nos enseñan a hacer nada, mis hermanos? Entonces nos cuesta servir en una congregación. No sabemos, pensamos que nos estamos humillando siendo servidores del Señor. La Biblia dice que en el reino de Dios el más pequeño, que el que sirve, es el más grande, ¿ve? Y nosotros no entendemos eso. El servicio más pequeño, que yo me ponga a barrer una iglesia, me ponga a lavar los baños, es lo más grande para Dios, porque estoy demostrando mi humildad en esas áreas. 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. ¿Era descuidado David o no? ¿Era descuidado, mis hermanos? Fíjense que le voy a comentar. Yo estaba en una radio predicando hace tiempo y llegaba una hermana a predicar todos los días. Y un día le digo: mira, hermana, le dije, que usted cuando se viene para predicar le deja el desayuno a su marido. ¿Y por qué tengo yo que hacerle desayuno a mi marido? ¿Acaso no tiene manos, pues? Que se sirva. ¿Será que fue correcto lo que me contestó? Y era una sierva, mis hermanos. Entonces, si yo soy una sierva y estoy contestando de esa manera, ¿qué estoy dando a entender? Primera Samuel 17:20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Mis hermanos, usted no puede ver en todo este panorama la preparación que estaba teniendo Dios con David. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí con David? Lo estaba preparando para que fuera, ¿qué? Reconocido. ¿Sabe que en Israel cuando buscaban rey, qué buscaba la gente? ¿Qué tipo de gente buscaba Dios? O la gente. Un hombre de guerra, porque recordemos que él tenía que ir al frente de las batallas. Y Dios lo estaba preparando, mis hermanos, para que él enfrentara esas batallas. A veces la gente tiene batallas en su casa, cuando está casada o cuando es joven y todo, y perdemos las batallas. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a enfrentarlas. 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat,
salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Mis hermanos, huirle a Satanás, huirle a los problemas, ¿cómo le llama Dios? ¿Que entramos en qué? En oprobio. ¿Qué es un oprobio? Es una vergüenza que un hijo de Dios, mis hermanos, con la unción del Espíritu Santo, con la presencia del Cristo, mis hermanos, tenga ese carácter de tener que huir, mis hermanos, ante los problemas. Tenemos que aprender a enfrentarlos. Quizá yo soy una mujer que enfrento los problemas porque de niña nadie me defendía. Nadie, mis hermanos. Yo me fui a un internado de niñas en un colegio y ahí las patojas, habían patojas mayores que uno, eran groseras, abusivas, le pegaban y todo. Y uno tenía que ver cómo se defendían. No golpeando, sino que usando armas para no provocar a los demás. Pero mis hermanos, tenemos que ir aprendiendo en la vida. Yo observé que mi madre era una mujer de carácter demasiado agresivo y que se tenía que hacer lo que ella decía. Entonces, ¿qué hice yo? No me iba a enfrentar a ella. Simplemente decidí obedecerla. Solamente dije, la voy a obedecer en todo lo que me diga para no provocarle problemas. Y ella, cuando ya estaba viejita, ¿sabe cómo decía de mí? Que yo no era hija de su vientre, pero que era la hija de su corazón. Que era la hija que ella había llegado a amar. ¿Y por qué? Porque Dios me dio la sabiduría. Esa no era sabiduría humana. Yo dije, Señor, yo no puedo con ella porque soy una niña de 6 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a decirle que todo está bien. Mira, anda, tráeme esto, vaya. Mira, haceme tal otra, así, mamá. Y nunca le contradije. Y gracias a Dios, porque Dios me honró, porque Dios honra a los que honran. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender de la vida. Pero ¿qué hace la mayoría de patojas? Se vuelve rebelde, crece y ahí vamos a dejar esta vieja ahora porque ya creció. Y empezamos a tener comportamientos de grosería y de altanería, en vez de seguir conservando ese carácter que Dios nos está formando en esos lugares. Primera Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. Mis hermanos, yo quiero que usted lleve la secuencia de la historia. ¿David siguió confrontando a su hermano o se retiró? Se retiró, ¿no? Y tenemos que aprender tanto de este varón. Usted lea ese capítulo, es un ejemplo todo lo que hizo David. Mire, yo me quedo asombrada de la madurez que tenía, porque era muy jovencito. Y sin embargo era un hombre maduro. 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl.
y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se lanzaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Mis hermanos, usted no se pierda en palabras. Cuando usted esté en una batalla, céntrese en la batalla. Diga las palabras precisas. En el mundo espiritual usted no puede perder el tiempo. Fíjese que yo no sé por qué la gente se tarda horas para un acto profético. Sí, se debe tardar uno, pero mire, segundos tal vez o minutos. Vamos a ver ahí, Mirna, cuando el rey Joás y Eliseo le hizo un acto profético. Uno debe de decir las palabras exactas, precisas simplemente. Nada de estar ahí perdiendo el tiempo un montón. Señor, que mira que ese muchacho, nada, de una vez. Tenemos que, Señor, le pongo por ejemplo, si usted piensa que su hija anda con un muchacho que de una vez no es para ella, Señor, pongo un estorbo espiritual, hasta aquí le pongo un límite, ¿eh? Pero no ahí, ay hermanita, quiero que ore. Ninguna persona va a orar como una madre, porque la madre sabe lo que tiene, sabe lo que está pasando. Entonces, pero no perdamos el tiempo en palabrería. Jesús lo dice en Mateo 6, que no por mucha palabrería va a ser oído de lo alto una persona, sino que hay que hablar en el mundo espiritual es directo, porque es como un mundo de guerra, fíjese. Y ahí no podemos estar perdiendo el tiempo en cosas que no debemos. Imagínense que un día dice, si usted por ejemplo va en su carro y le ponen una pistola, y usted puede correr, ¿qué hace? Ay, yo me pongo a orar y le pido a Dios. Y entonces cada quien nos estaban preguntando que qué hacíamos. Yo acelero y me voy. ¿Y qué otra cosa me podía hacer, verdad? Acelerar. Pero la gente se descompone. Y somos hijos de Dios, mis hermanos. Podemos pedirle al Todopoderoso que intervenga. No que queremos ganar la batalla. Nosotros la batalla no la vamos a ganar nunca, es Dios. Porque Él es el que gana las batallas de Dios. Sí. Y quiero que leamos ahí. Es en Reyes. Es cuando es saetas de salvación contra Siria. De una vez, mis hermanos, nada de que estar ahí perdidos en el tiempo, sino... Sí. Segunda Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco. Mis hermanos, mire, usted tiene que buscar en la vida también a una persona que tenga la unción de profeta, pero que sepa hacer un acto profético, que no esté ahí perdiéndose en el espacio, ¿no? Sino que sepa hacerlo en forma precisa y ordenada, y que no le esté orando una hora. Mis hermanos, yo nunca he orado una hora por una persona, simplemente me voy a hacer un acto profético, digo la palabra exacta y punto. Y Satanás sabe que yo soy una mujer que tengo la unción y tiene que obedecer, así de simple. Le dijo Eliseo:
toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos de él y dijo: abre la puerta que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo. Y mis hermanos, cuando a usted le den una orden, hágalo exactamente como le dicen. Recordemos que el profeta, mis hermanos, la palabra que dé se cumple, pero haga exactamente lo que le están diciendo. Si no tiene, como decía mi expastor, más vale pálida tinta que brillante memoria. Si no tenemos tan buena memoria, lo anotamos para que hagamos las cosas así como lo ordenó Dios. Mira, es increíble lo que Dios respalda cuando uno es humilde y dice: explíqueme por favor, ¿por qué es tan sencillo ganar una batalla? Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Yahweh y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. O sea que le estaba diciendo a la saeta lo que tenía que hacer: porque herirás a los sirios en tal lugar hasta destruirlos. ¿Mío? Eso es lo que tenemos que hacer. Manda la palabra y usted destruye a mis hermanos ese espíritu de adulterio, ese espíritu por ejemplo, de alcoholismo, ese espíritu de robo, ese espíritu de escasez. Pero usted tiene que ponerse y tomar dirección, ¿no? Pero no estar a cada rato pensando que si se va a pasar nada. Usted lo dice y tiene que pensar que se va a cumplir. Pero es en forma directa: porque así herirás a los sirios hasta destruirlos, ¿no? Hasta que se termine. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria, hasta que no quedara ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Así es. Otra cosa, mis hermanos, que tenemos hasta que saber un poquito de ¿cómo decirle?, de numerología. Porque si yo golpeo 5 o 6 veces, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? ¿Cómo? No, pero ¿qué significa número 5 y 6? 5, ¿qué significa? ¿Número de qué? El número 5 es la mano de Dios. O sea que es el número de gracia. Y el número 6 es número de hombre. ¿Qué quería derrotar este hombre? Hombres. Entonces lo menos que podía haber golpeado eran 6 veces. Yo hubiera golpeado 8 para que de una vez se terminara. O sea pues que tenemos que tener un poquito de conocimiento. El número 2 es el número de gobierno. El número 10 de totalidad. Por eso cuando Abraham pues llegó a decirle a Dios: Señor, y si hubieran 10 justos, ¿no? Porque es un número de totalidad, y no había 10 justos, ya no pudo Dios hacer nada, sino que destruyó Sodoma, ¿no? El número 10 es un número de totalidad. Entonces tenemos que aprender a usar el número 13. Mire la gente cómo ha distorsionado todo. El número 13 es el número de victoria. Es un número de éxito pleno. Cuando se derribaron los muros de Jericó, ¿cuántas vueltas se dieron en total? 13. Y la gente dice que son 7, no. Ellos subieron durante 6 días, dieron una vuelta, porque estaban debilitando al enemigo. Dieron una vuelta cada día para debilitarlo, ¿no? Y después el último día dieron 7. 6 y 7, 13. Ahí estaba a acabar. Pero si ellos hubieran el primer día dado 7 vueltas, no pasa nada. Porque tenemos que ser un poquito de estrategas militares espirituales. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir aquí con la enseñanza de
de este varón. Otra cosa, mis hermanos, que la gente, si no tiene suficiente fe, ora por una situación y cuando no ve al día siguiente que pasa nada, ay, no, es que por gusto di una ofrenda porque no pasó nada. Usted persista, persevere, no se dé por vencido, porque tiene poder en la palabra, usted tiene poder en la palabra. Y si no tiene es porque a usted le falta unción, porque no se acerca al Padre, porque no tiene el aceite de la santa unción, y tampoco tiene, mis hermanos, no tiene pues los ingredientes que Dios necesita. Cuando yo iba a sanar a una persona que necesitaba tener vino y aceite, pero si yo llego con la gran cara a orar por una persona que está enferma, ¿será que sana? Porque el vino, ¿qué me da? Gozo. Yo tengo que llegar feliz a orar por esa persona, ¿no? Pero si llego con la gran cara, llego con ajenjo y tal vez con aceite, pero el Espíritu Santo se va de mi vida si me mira tan amargada. Entonces tenemos que aprender de todo eso. Sí, primera de Samuel 17, vamos a leer hasta el 32, ¿ya fue? Sí, voy por el 34. Sí, hasta el 47. Primera Samuel 17, 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de la boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Mis hermanos, aquí vemos que nunca David se atribuyó la victoria a él. Dios me libró, Dios me ha librado, ¿verdad? Eso es bien importante, que usted tenga una relación con Dios y que sepa que todo lo va a hacer Dios, que toditito Dios está presente en su vida. Añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Yahweh esté contigo. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Recordemos, mis hermanos, que cada batalla del Hijo de Dios no es natural. Por favor, no es en lo natural. Ya sea que lleguen a usted la SAT a su casa, todo que sea, su batalla no es natural. Su batalla, ¿cómo tiene que ser? A nivel espiritual. Entonces David no podía usar cosas naturales. Le pusieron un casco de guerra, le pusieron un vestido de guerra, de guerrero, y él no estaba acostumbrado a nada que no fuera espiritual. Y eso es bien importante para nuestra vida. Entender que usted tiene que usar armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, no cualquier arma. Saber qué armas podemos usar. ¿Qué sería un arma poderosa? ¿Un arma? Dígame. La alabanza. ¿Qué otra? La palabra, mis hermanos. Dios, el mismo Cristo venció a Satanás con la palabra. Él dijo exactamente la palabra nada más. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Porque si yo repito la palabra de Dios, se tiene que cumplir. Entonces tenemos poder en la boca. Tenemos poder, mis hermanos, en la alabanza. La alabanza abre puertas, mis hermanos, le quita a la gente cadenas, rompe cadenas y la libera. Nos abre puertas, nos quita cepos. En el nombre de Jesús. Y David echó de sí aquellas cosas,
y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. ¿Cuántas piedras tomó David? ¿Será que él conocía la ley? Es necesario conocer la ley espiritual. Mis hermanos, nos falta conocer leyes espirituales. Imagínense qué ignorancia que una vez yo en una iglesia dije que iba a hablar de leyes espirituales. Y me dice una muchacha, ¿y usted por qué va a hablar de leyes espirituales? Y claro que voy a hablar de leyes espirituales. Es que solo hablan los espiritistas, yo como no soy espiritista. Yo voy a hablar de las leyes que se manejan en el reino de Dios. ¿Hay leyes que se manejan ahí, sí o no? Fíjese que ahorita usted sabe que existe la ley de gravedad. Ahora se ha descubierto que hay ley antigravedad y que la ley de gravedad solo funciona en un 15%. ¿Ya vio? ¿Qué le parece a usted? Porque surge, mis hermanos, gente con un conocimiento tan increíble y Dios no deja las cosas estáticas, Dios las cambia. Fíjese, es increíble. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de Mis hermanos, el escudero, ¿qué es lo que hace? ¿Quién era el escudero de Jonathan? A ver, ¿quién era el escudero de Jonathan? Nada menos que David. Imagínense. Así también yo, cualquier batalla, ¿verdad? Pero yo no necesito un escudero. Porque si conozco la palabra y soy una hija de Dios y lo busco, tengo la unción del Espíritu Santo. Si yo procuro no derramar ese aceite, no olvidarme que lo tengo, mis hermanos, que hay una unción sobre mí que tengo que respetar como hija de Dios, que tengo que cuidar esa unción de no ponerme con gritos, con amargura, ni con cosas que van a hacer que esa unción que cambie, se vaya de mi vida. Entonces yo estoy segura de eso, no tengo problema. Hay mucha gente que a veces cae en tentación porque dejó de buscar a Dios, porque dejó de sentir esa presencia de Dios. Y entonces se debilita espiritualmente y es cuando caen en pecado. Tenemos los hijos de Dios que cuidar mucho esa área. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Oyó, mis hermanos? ¿En nombre de quién tenemos que ganar la batalla? Del Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Tenemos que tener claro eso. Mis hermanos, yo una vez tuve una batalla espiritual nocturna, donde yo miraba que una mujer se me lanzaba y me quería destruir. Me quería levantar de la cama y hacerme como estrellarme. Y en ese momento yo me recordé del nombre de Jesús y yo dije, ¿cómo hago? Entonces la agarré. En el nombre de Jesús ahora mismo, y ¡tas!, la tiré para la pared en el sueño. Y mire, se hizo añicos. Y cayó, y cuando cayó, vi que era una señora que supuestamente había recibido al Espíritu Santo un miércoles en un grupo. Entonces yo di mis hermanos una cara como de gente loca. Entonces yo les fui a confirmar a las hermanas que ella no recibió el Espíritu Santo, y que si el miércoles el esposo había llegado a maltratar a ese grupo, porque su mujer, cuando ministraron el Espíritu Santo,
se volvió loca. Al llegar a su casa estaba loca y la señora estaba en el Federico Mora. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con eso. Y si yo no hubiera sabido eso, ¿qué cree que me pasa? O sea que yo tengo el alma de guerrera, pero si no la hubiera tenido, saber cómo amanezco, ¿no? Porque tenemos que saber enfrentar esas cosas espirituales y no tener miedo. Porque mire cómo estaba el pueblo de Israel temblando, y David estaba igual. David no estaba temblando, ¿me? Porque él sabía que la batalla no era de él, la batalla era de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender y no entendemos. Ay, es que tengo que ir al tribunal, tengo que ir aquí. Usted no tenga pena, vaya tranquila. Dios va con usted y Él es el que va a ganar la batalla, nadie más que Él. Usted tranquilo, solo va ahí a sentarse para ver qué dicen. Y Dios va a poner las palabras en su boca y en su corazón para que las diga. No tenga pena, mis hermanos. Y que voy aquí, que no sé cuándo. A mí no me pasa nada cuando iba a esos ministerios a ver qué pasaba. Me sentaba a observar y estaba yo así viendo todo lo que pasaba. Un día dije, hoy voy a hacer que no llegue ni un mentiroso de los que van a ir a hacer de testigos. Y en mi casa dije, le ordeno a los testigos falsos que se larguen del ministerio. Y en eso llamé a mi hija como a las 12. Hija, ¿quiénes llegaron del testigo? No llegó nadie, mamá. Y me dice, no. Y tranquila, yo no me estaba ahí. Ay, es que peor si llegan los testigos y a ver qué van a ir a decir. No, no iban a llegar. Porque tenemos poder en la boca. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad por la unción del Espíritu Santo. Y eso fue lo que David reconoció. Que él no iba a enfrentar una batalla, sino que la batalla era de Dios. Y eso es bien importante que usted lo reconozca. 46. Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo hermanos, te venceré. Usted, eso grábese. Usted no va a ganar una batalla si Dios no se lo entregue en sus manos. Si usted dice esa frase y no gana la batalla es porque Dios no se lo entregó. Porque David, cuando iba a una batalla, le preguntaba a Dios, ¿me entregarás hoy en mis manos al enemigo? Si el Señor no le contestaba, no iba. O sea que David aprendió que para ganar la batalla tenía que preguntarle a Dios, Señor, ayúdame a ganar la batalla, ¿me lo entregas en mis manos? Y Dios le decía, sí. Por eso aprendamos a hablar con Dios, para oír su voz, pero asegurémonos que sea Dios. Porque a veces la gente que mira aquí, que se aparece no sé quién y son puras mentiras. Mis hermanos, aprendamos a ver la verdad, a tener ojos espirituales pero limpios, ¿no? Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Oyó, mis hermanos? Qué pena, qué vergüenza, mis hermanos, que la gente se dé cuenta que no tiene a Dios usted en su vida. Cuando lo mire un perdedor, mis hermanos. Qué hermoso que la gente sepa que uno sabe que uno tiene a Dios en su corazón y que tiene autoridad porque mira la batalla que ganó. ¿Verdad que es hermoso? Porque no la ganó usted, sino que la ganó Dios. Porque es una batalla que era imposible para nosotros, pero posible para Dios. Y vamos a ver a este varón terminar su carrera. Vamos a leer en 2 de Samuel, el capítulo 22, para terminar este mensaje tan precioso de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 22, el versículo 30. 2 Samuel 22:30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Mis hermanos, ¿qué es un asalto espiritual? Mis hermanos, mire, usted tiene que aprender una estrategia de este momento. Yo miro que la gente saca hasta en Facebook. Hoy vamos a reunirnos para pedir por... No diga nada. No le avise al enemigo lo que usted va a hacer. No le avise, por favor. Se ponen ahí,
nos vamos a reunir de la iglesia para ir a orar por el pastor. No diga eso. Ya el diablo, cuando usted llegue, va a estar sentado ahí en primera fila. Usted asáltelo. Mire que ni cuenta se dé. Llegan a la iglesia, usted decida, vamos a orar ahora por tal cosa, y empieza la batalla, ¿eh? Ni tiempo le da. Pero empezamos a comentarlo todo, ¿viste? Hoy voy a ir a orar por fulano de tal. Oye, ¿y sabe por qué? Porque somos arrogantes. Usted no diga nada, simplemente llegue. Si quiere, primero llegue a observar, a ver cómo está todo ahí, y váyase para su casa, callada la boca, haga actos proféticos usted, y lleve una batalla espiritual, y gloria a Dios, porque el que la va a ganar es Dios, no usted. Usted no se preocupe, usted no vaya afligido, porque Dios es el que gana la batalla. Pero aquí, mire, entonces aquí contigo asaltaré. Usted tiene que asaltar los muros del enemigo, pero por favor no lo anuncie primero. Es que voy a hacer una gran empresa, ya lo oyó su enemigo y le va a mandar a desbaratar eso. No comente nada. Silencio, callada la boca. Tenemos que aprender a ser prudentes, asaltar los muros del enemigo. Ni siquiera ir a tocar la puerta, asaltarlo, ¿ve? Porque podemos en el mundo espiritual llegar hasta ahí. Por eso todo tiene que ser espiritual. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Sí, amén. y acrisolada la palabra de Yahweh. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Mis hermanos, ¿por qué cree que mucha gente cae? Sean cantantes, sean siervos de Dios, ¿por qué caemos a veces? Porque nos volvemos arrogantes, y cuando estamos en las alturas nos mareamos. Las alturas marean cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿qué pasa con las alturas? Él nos hace estar firmes ahí, nos sostiene Dios. Hay gente que ha caído porque se marea. Mis hermanos, a veces uno oye que le dicen cosas que se queda asombrado. Fíjense, que nada tienen que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque estamos mareados a veces por una posición que nos dieron en algún lugar. Y tenemos que aprender a ser humildes. ¿Por qué es que yo cambié mi estilo de orar por la gente? Porque mucha gente empezó a verme a mí en vez de ver a Dios en las oraciones que hacía. Entonces un día mi corazón se puso muy triste porque la gente me seguía y me decía: hermana Maite, quiero que ore por mí para ver qué le dice Dios. Entonces me empecé a sentir mal, no mareada, ¿ya veo? Sino que me empecé a sentirme mal y le dije: Señor, por favor, yo no quiero que la gente me mire a mí, quiero que te vea a ti. Entonces empecé a decirle a la gente que yo no iba a orar más por ellas, que tenían que buscar a Dios para que Dios las sanara, para que Dios las liberara. Pero fue por eso que lo hice, porque no quería, mis hermanos, que estar, como decirle que toda esa forma de ser de la gente conmigo me fuera a perder lo que Dios me había dado a mí. Porque a veces perdemos la bendición por un plato de lentejas, ¿es cierto? Porque nos mareamos cuando ya el Señor nos usa, y tenemos que seguir siendo humildes. Por eso lo hice delante de Dios. Ya no quise seguir orando por la gente. Entonces la gente empezó a hablar: es que a la pastora no le gusta orar. No, es que vi que habían puesto los ojos en mí. Y mucha gente lo sabe. Melvin me conoció cuando yo oraba y la gente me seguía, ¿no? Me seguía. Y me empecé a sentir mal, porque yo quería que toda la honra fuera para Dios, todo el honor. Y Dios conoce mi corazón y sabe lo que estoy diciendo. Entonces fue eso, porque yo me escondí y dije: no, tengo que ser una sierva siempre. No tengo nunca que permitir que la gente esté viéndome a mí en vez de buscar a Dios.
Y me alegra que en esta iglesia he enseñado a la gente a que busque a Dios. Enseñé en esa iglesia que la gente buscara a Dios. Que Él la podía perdonar, la ponía a liberar, la podía hacer de todo lo que quería, sin buscar a nadie más, solo Dios. Hasta un embajador nos podía haber hablado, porque un día le preguntaron: ¿y usted por qué no recibe a Jesús? Porque yo voy directo al Padre, digo. Porque como él todavía no es cristiano, no entiende esto, ¿no? Que Cristo, Dios mandó a su Hijo, ¿como qué? Como intercesor. Él está ahora intercediendo por nosotros ante el Padre, y lo mandó para redimirnos y rescatarnos. ¿Estamos entendiendo? Y yo le doy gracias a Dios, ¿no? Entonces aquí David está dando gloria a Dios, ¿no? Él es el que me ciñe de fuerza y de poder. Él es el que me hace mis pies como de sierva y me sostiene en las alturas. Yo le doy gracias a Dios porque David sabía que así, sin que hubiera Dios sosteniéndolo, se hubiera mareado y se hubiera caído. Que fue lo que le pasó a Salomón, que fue lo que le pasó a Nabucodonosor también, que lo mareó el poder y la fama. Te doy gracias, Padre. Nunca permitas, Padre, que en tu pueblo, Señor, sienta eso. Que sigamos siendo humildes sabiendo que somos tus siervos. Que somos tus siervos nada más, Padre. Y que sin ti no podemos hacer nada, dijo Jesús. Tú mismo dijiste: Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y sé, mi amado Jesús, que así es. Sin ti nada podemos hacer, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a ser siempre humildes como este varón, a ser obedientes. Señor bendito, yo te doy gracias, Señor, porque me has hecho una mujer que entienda que debo de ser humilde, Señor. Gracias, amado Dios. Yo te quiero pedir, Padre, que bendigas la obra de Chimaltenango, Padre. Que bendigas al hermano Mario, Señor. Que lo ayudes, Señor. Que le des toda la sabiduría, Padre. Que le des todo lo que él necesita, Señor, para ser un siervo obediente, para que tú lo bendigas, Padre. Te pido bendición para todos nuestros hijos, Señor, para que tengan, Señor, esa luz, y que les envíes a nuestros hijos tu luz y tu verdad para que esto nos guíe. Envíanos tu luz y tu verdad, Padre, para que esto nos guíe. Señor amado, te lo ruego. Te ruego que despiertes a nuestros hijos, que despiertes a nuestros nietos, Padre. Sacúdelos, Padre, para que despierten de cualquier adormecimiento. Y dales un corazón bondadoso, un buen corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, amado Padre, y te pido que se cumpla la palabra en esta iglesia, que el Espíritu de Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que tú nunca, nunca permitas que la maldición entre a nuestra casa. Gracias, Señor bendito. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.